Los cuatrillizos no jugaban hasta que conocieron a la empleada y el motivo. 4 pequeños de apenas 4 años permanecían sentados en absoluto silencio en el rincón más alejado de su lujosa habitación, observando con ojos vacíos los juguetes más caros del mundo, esparcidos por el suelo sin tocar ni uno solo. Los cuatrillizos Mendoza Rivera, hijos del magnate hotelero Rodrigo Mendoza, no habían jugado, reído o demostrado interés por nada durante los últimos 8 meses. Ningún especialista, psicólogo infantil o niñera especializada había logrado despertar una sonrisa en esos rostros angelicales que parecían haber perdido toda la inocencia de la infancia. Pero cuando una humilde empleada doméstica de 32 años cruzó por primera vez el umbral de esa mansión en las lomas de Chapultepec, algo imposible estaba a punto de suceder. ¿Qué secreto guardaba esta mujer sencilla que ni toda la fortuna del imperio hotelero había conseguido brindar a esos niños? Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La mansión de los Mendoza Rivera se alzaba imponente en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, con sus 3 pisos de arquitectura contemporánea, jardines diseñados por paisajistas europeos y una alberca infinity que parecía fundirse con el horizonte capitalino. Era el tipo de residencia que aparecía en revistas de lujo, perfecta en cada detalle, pero que ocultaba en sus habitaciones superiores una tragedia silenciosa que ningún dinero había logrado curar. Rodrigo Mendoza, de 38 años, había construido un imperio hotelero que se extendía por toda la República Mexicana y comenzaba a expandirse hacia Centroamérica. Sus hoteles boutique eran sinónimo de elegancia y servicio excepcional, pero toda esa experiencia en hacer felices a miles de huéspedes se desmoronaba cuando llegaba a casa y se enfrentaba al silencio devastador de sus 4 hijos. Sebastián, Mateo, Diego y Emilio eran cuatrillizos idénticos que hasta hacía 8 meses habían sido la alegría de la casa. Corrían por los pasillos jugando a ser exploradores, construían fortalezas con los cojines del sofá de la sala, inventaban historias elaboradas con sus dinosaurios de juguete y llenaban cada rincón de la mansión con sus risas contagiosas. Pero todo cambió la noche del 15 de marzo, cuando su madre, Valentina Rivera, no regresó del gimnasio. El accidente había sido tan súbito como devastador. Valentina, de apenas 34 años, siempre había sido extremadamente cuidadosa al volante, pero una tormenta repentina y un tráiler que perdió el control en el periférico sur terminaron con la vida de la mujer que era el corazón de esa familia. Los cuatrillizos, que esperaban como cada noche el regreso de mami para el cuento antes de dormir, se encontraron en cambio con la llegada de paramédicos, policías y el rostro descompuesto de su padre. Desde aquella noche, Sebastián, Mateo, Diego y Emilio se habían convertido en 4 pequeñas estatuas vivientes. No lloraban, no gritaban, no hacían berrinches como otros niños en duelo. Simplemente se sentaban juntos en el rincón de su habitación, tomados de las manos, observando el mundo con una tristeza tan profunda que partía el alma de cualquiera que los viera. Era como si hubieran decidido colectivamente que jugar sin mamá no tenía sentido. Rodrigo había probado todo. El doctor Fernando Castillo, el psicólogo infantil más reconocido del país, visitaba la casa 2 veces por semana sin lograr ningún avance. Terapeutas especializados en duelo infantil, expertos en juego terapéutico, hasta un equipo de psiquiatras del Hospital Infantil de México habían evaluado a los niños. El diagnóstico era siempre el mismo: depresión infantil severa con retraimiento social extremo.
Los pequeños estaban físicamente sanos, pero emocionalmente habían construido un muro que parecía imposible de derribar. La rutina diaria en la mansión se había vuelto mecánica y dolorosa. Los cuatrillizos desayunaban en silencio, comían sin apetito, dormían la siesta juntos en la misma cama, aunque tuvieran habitaciones individuales decoradas con temas diferentes, y pasaban las tardes sentados en su rincón especial, ignorando por completo los miles de juguetes que Rodrigo compraba desesperadamente, esperando despertar algún interés. Las niñeras duraban pocas semanas. No porque los niños fueran difíciles, sino porque la tristeza de la casa era tan palpable que resultaba insoportable trabajar allí. La más reciente, una mujer británica especializada en cuidado de niños traumatizados, había renunciado la semana anterior, diciendo que nunca había visto un caso tan severo de desconexión emocional en niños tan pequeños. Rodrigo estaba perdiendo la esperanza cuando su asistente personal, Mónica Herrera, le sugirió una alternativa diferente. «Señor Rodrigo», le había dicho con cuidado, «tal vez los niños no necesitan una niñera especializada. Tal vez necesitan a alguien que entienda el dolor y pueda transmitir amor genuino, no técnicas profesionales». Fue así como el nombre de Elena Morales llegó a la vida de los Mendoza Rivera. Elena tenía 32 años y había trabajado como empleada doméstica durante los últimos 12 años, siempre en casas de familias adineradas donde había ganado reputación por su dedicación excepcional y su don natural para conectar con los niños. Era originaria de un pequeño pueblo de Michoacán. Había llegado a la capital a los 18 años buscando oportunidades para ayudar a su familia. Y desde entonces había construido una carrera sólida basada en honestidad, trabajo arduo y una intuición especial para las necesidades familiares. Elena también conocía el dolor de la pérdida. 2 años atrás había perdido a su prometido, Alejandro, en un accidente de construcción. Habían planeado casarse y formar una familia, pero el destino había interrumpido esos sueños de manera brutal. Desde entonces, Elena canalizaba todo su amor maternal frustrado hacia los niños de las familias donde trabajaba, tratándolos con un cariño que iba mucho más allá de las obligaciones laborales. La mañana del lunes 14 de noviembre, Elena subió por primera vez los escalones de mármol que llevaban a la entrada principal de la mansión Mendoza Rivera. Llevaba puesto su uniforme impecable, el cabello recogido en un chongo sencillo pero elegante, y en sus ojos marrones brillaba esa calidez natural que había conquistado a decenas de niños a lo largo de los años. No sabía exactamente qué esperar, solo que trabajaría como empleada doméstica en una casa donde vivían 4 niños pequeños que habían perdido a su madre. Mónica la recibió en la entrada y la condujo por un recorrido rápido de la planta baja. Todo era impresionante: la sala con sus sofás de diseñador, el comedor formal que podía acomodar a 20 personas, la cocina gourmet que parecía sacada de una revista de arquitectura, la oficina de Rodrigo con vista panorámica de la ciudad. Pero Elena notó inmediatamente algo que faltaba. No había rastros de vida infantil en ninguna de las áreas comunes. No había juguetes olvidados, dibujos pegados en el refrigerador o esa alegre desorganización que caracteriza las casas donde viven niños felices. Los niños pasan la mayor parte del tiempo en su habitación del segundo piso, explicó Mónica mientras subían por la escalera principal. El señor Rodrigo está en una junta muy importante, pero me pidió que le explicara la situación. Los cuatrillizos han estado diferentes desde que perdieron a su mamá. No son niños problemáticos. Al contrario, son demasiado tranquilos. No juegan, no hacen ruido, básicamente no molestan para nada.
Elena frunció el ceño. En su experiencia, los niños que no molestan para nada suelen ser los que más necesitan ayuda. ¿Cuánto tiempo hace que perdieron a su mamá? 8 meses. Mónica suspiró. El señor Rodrigo ha gastado fortunas en especialistas, pero nadie ha logrado que los niños vuelvan a ser como antes. Están físicamente bien, pero es como si hubieran perdido el interés en todo. Llegaron al segundo piso y Mónica señaló una puerta blanca al final del pasillo. Esa es la habitación principal de los niños. Originalmente cada uno tenía su cuarto, pero desde el accidente se niegan a separarse, duermen juntos, comen juntos y pasan todo el día sentados en el mismo rincón. Elena sintió algo apretarse en su pecho. Conocía esa necesidad desesperada de mantenerse unidos cuando el mundo se vuelve inseguro. ¿Puedo conocerlos? Mónica tocó suavemente la puerta y la abrió. Elena vio entonces la escena más desgarradora de su carrera. 4 niños idénticos, hermosos como angelitos, sentados en el rincón más alejado de una habitación que parecía una juguetería de lujo. Sebastián, Mateo, Diego y Emilio tenían el cabello castaño claro, ojos verdes como los del padre y vestían pijamas de algodón iguales. Estaban tomados de las manos, formando una pequeña cadena humana, y sus rostros reflejaban una tristeza tan profunda que Elena sintió ganas de llorar. «Niños», dijo Mónica con voz suave, «ella es Elena. Va a trabajar aquí en la casa». Los 4 pequeños levantaron los ojos hacia Elena, pero no dijeron nada. No había hostilidad en sus miradas, tampoco curiosidad. Era como si estuvieran mirando a través de ella, como si nada del mundo exterior tuviera importancia. Elena se acercó lentamente y se sentó en el suelo frente a ellos, quedando a su misma altura. «Hola, mis niños hermosos», dijo con la voz cálida que había consolado a tantos pequeños a lo largo de los años. «Me llamo Elena, pero pueden decirme como quieran. Vengo de un pueblito de Michoacán donde tengo muchas historias que contar». Los cuatrillizos la observaron sin responder. Pero Elena notó algo imperceptible. Sebastián, el que estaba más cerca de ella, había dejado de mirar al piso para enfocar realmente su rostro. Elena no trató de forzar ninguna interacción. Simplemente se quedó sentada con ellos en un silencio cómodo, observando la habitación. Era increíblemente grande, con 4 camas temáticas diferentes, una decorada con motivos de dinosaurios, otra con superhéroes, una tercera con naves espaciales y la cuarta con animales de la selva. Había estantes llenos de libros, cajas rebosantes de juguetes educativos, rompecabezas, bloques de construcción y prácticamente todo lo que un niño podría desear. Pero todo estaba impecablemente ordenado, sin rastros de uso. «¿Qué habitación tan bonita tienen?», dijo Elena finalmente. «Apuesto a que antes de que mamá se fuera al cielo, aquí había muchas aventuras». Por primera vez, uno de los niños reaccionó. Diego, que hasta ese momento había mantenido la mirada perdida, volteó hacia Elena con una expresión de sorpresa. Era la primera vez en 8 meses que alguien mencionaba a su madre de manera natural, sin miedo o lástima en la voz. Elena continuó hablando suavemente, como si estuviera conversando con viejos amigos. «En mi pueblo, cuando alguien se va al cielo, decimos que se convierte en una estrella especial que cuida a su familia desde arriba. Seguramente su mamá es la estrella más brillante del cielo, porque tiene que cuidar a 4 niños muy especiales». Mateo, el más pequeño de los 4 por apenas unos minutos, soltó la mano de sus hermanos por primera vez en meses y se acercó un poco a Elena. Su movimiento fue tan sutil que Mónica, que observaba desde la puerta, pensó que lo había imaginado. Elena notó el movimiento y sonrió con ternura. «¿Saben qué?
Cuando era pequeña como ustedes, mi abuelita me enseñó una canción muy especial. Decía que cuando los niños están tristes, esta canción les ayuda a recordar que aunque las personas que amamos se vayan, el amor que nos dieron se queda para siempre en nuestro corazón. Sin esperar respuesta, Elena comenzó a tararear una melodía suave y dulce, una canción de cuna tradicional michoacana que hablaba sobre ángeles guardianes y el amor eterno de las madres. Su voz era melodiosa y reconfortante, y mientras cantaba, algo mágico comenzó a suceder. Emilio, que había sido el más retraído de los cuatro, comenzó a balancearse ligeramente al ritmo de la canción. Sebastián dejó escapar un suspiro que sonó casi como un sollozo contenido. Diego se acercó un poco más, y Mateo, el más pequeño, comenzó a tararear bajito junto con Elena. Mónica observaba la escena con incredulidad. En 8 meses, decenas de profesionales habían intentado conectar con los niños usando técnicas sofisticadas, juegos especializados, terapias innovadoras. Pero esta mujer sencilla, con solo una canción y palabras de corazón, había logrado más en 5 minutos que todos los expertos juntos. Elena terminó la canción y se quedó en silencio, permitiendo que los niños procesaran lo que habían sentido. Luego, con movimientos lentos y suaves, comenzó a ordenar algunos juguetes que estaban cerca, no porque estuvieran desordenados, sino porque quería que los niños vieran sus manos trabajando. Había aprendido que a veces los pequeños necesitan observar antes de confiar. ¿Saben qué me gusta hacer cuando estoy triste?, preguntó mientras acomodaba unos libros de cuentos. Me gusta imaginar que las personas que amo están viendo todo lo que hago y se sienten orgullosas cuando hago cosas bonitas, como ordenar, cocinar algo rico o cuidar a otros niños. Diego, que había estado observando cada movimiento de Elena, finalmente habló. Su voz era apenas un susurro, oxidada por meses de silencio. «¿Mami puede vernos?» Elena sintió el corazón dársele un vuelco. Era la primera palabra que pronunciaba uno de los cuatrillizos en casi un año, según le había explicado Mónica. Se volteó hacia Diego con una sonrisa llena de ternura. «Por supuesto que puede verte, mi niño hermoso. Las mamás que se van al cielo nunca dejan de cuidar a sus bebés. Apuesto a que tu mami está muy orgullosa de lo mucho que te has cuidado y has cuidado a tus hermanos». Diego procesó esas palabras y luego preguntó, «¿Por qué no baja del cielo?» Elena se acercó un poco más y habló con la honestidad tierna que los niños necesitan. «Porque cuando alguien se va al cielo, ya no puede regresar con su cuerpo, pero sí puede estar presente de otras maneras. En el viento que mueve las cortinas cuando ustedes están tristes, en los sueños bonitos que tienen por las noches y en las personas que llegan a cuidarlos con mucho amor». Sebastián, que había estado escuchando atentamente, preguntó, «¿Tú viniste porque mami te mandó?» La pregunta era tan inocente y llena de esperanza que Elena sintió los ojos llenársele de lágrimas. «No lo sé, mi niño, pero lo que sí sé es que desde el momento en que los vi, sentí en mi corazón que quiero cuidarlos y hacerlos felices». Mónica tuvo que salir discretamente de la habitación porque las lágrimas no la dejaban ver. En 8 meses de visitas de especialistas, ninguno había logrado que los niños hablaran. Elena había conseguido una conversación completa en menos de media hora. Mateo, el más pequeño, se levantó completamente del rincón y caminó hasta donde Elena estaba sentada. Con la confianza absoluta que solo tienen los niños pequeños, se subió a su regazo y recostó la cabeza en su pecho. «Hueles como mami», murmuró con voz de bebé. Mami olía a flores y a galletas. Elena abrazó al pequeño con ternura, sintiendo cómo su corazón maternal se expandía para acoger a estos 4 niños heridos.
Es porque uso el mismo jabón que usan las mamás que aman mucho a sus bebés. Los otros 3 hermanos observaron la interacción con una mezcla de curiosidad y anhelo. Durante 8 meses habían evitado el contacto físico con cualquier adulto que no fuera su padre. Pero algo en Elena les transmitía seguridad. Diego se acercó y tocó tímidamente el brazo de Elena. ¿Puedes cantarnos otra canción? Todas las que quieran, mi niño. Elena comenzó a cantar otra canción de cuna, esta vez una que hablaba sobre 4 hermanos que se cuidaban entre sí y siempre permanecían unidos. Mientras cantaba, Sebastián y Emilio también se acercaron, hasta que los 4 cuatrillizos estaban alrededor de ella, algunos sentados en su regazo, otros recargados en sus brazos. Por primera vez en 8 meses, los 4 hermanos estaban relajados, tranquilos no por depresión, sino por paz genuina. Elena continuó cantando hasta que uno por uno se fueron quedando dormidos, acurrucados contra ella como pequeños cachorros que finalmente habían encontrado refugio. Cuando Rodrigo llegó a casa esa tarde, esperando encontrar el silencio devastador de siempre, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco en la entrada. Risas, risas de niños que no escuchaba desde marzo. Subió corriendo las escaleras y encontró una escena que cambiaría su vida para siempre. Sus 4 hijos estaban sentados en el suelo, no en su rincón habitual, sino en el centro de la habitación. Elena estaba con ellos y habían construido una pequeña fortaleza con almohadas y sábanas. Los niños estaban conversando, señalando diferentes partes de su construcción y sus rostros brillaban con una chispa de vida que Rodrigo pensó que había perdido para siempre. ¡Papá!, gritó Sebastián cuando lo vio en la puerta. ¡Mira la casa que hicimos! Elena dice que las casas de almohadas son las más fuertes del mundo porque están hechas con amor. Rodrigo se quedó paralizado. No solo porque Sebastián había hablado con entusiasmo, sino porque todos sus hijos lo estaban mirando con expectativa, esperando que se acercara a ver su creación. Elena se levantó respetuosamente cuando vio al padre de los niños. «Señor Mendoza, permítame presentarme. Soy Elena Morales». Rodrigo caminó hacia ella con pasos lentos, como si temiera que el hechizo se rompiera. «Elena, ¿cómo? Papá, ven a ver». Diego lo interrumpió tomándolo de la mano. «Elena nos enseñó que podemos hacer una casa especial donde mami puede visitarnos en nuestros sueños». Rodrigo se arrodilló junto a la fortaleza de almohadas, y por primera vez en 8 meses, sus 4 hijos se acercaron a él con naturalidad, no por obligación. Mateo se subió a su regazo, Emilio se recargó en su hombro, y Sebastián y Diego se sentaron uno a cada lado. «¿Elena va a quedarse con nosotros?», preguntó Emilio con la ansiedad de quien ha aprendido que las personas importantes se van. Rodrigo miró a Elena, que estaba ordenando discretamente algunos juguetes para darles privacidad familiar. En un solo día, esta mujer había logrado lo que 8 meses de terapias profesionales no habían conseguido. Sus hijos estaban hablando, riendo, interactuando. Estaban vivos nuevamente. «Elena», dijo con voz emocionada, «¿podríamos hablar un momento?». Elena siguió a Rodrigo hasta el estudio de la planta baja, mientras Mónica se quedaba con los niños, que habían insistido en mostrarle cada rincón de su fortaleza. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste hoy», comenzó Rodrigo. «Llevamos 8 meses intentando que mis hijos volvieran a ser niños normales. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas especializados. Nadie había logrado siquiera que hablaran». Elena mantuvo la postura respetuosa que había aprendido en años de trabajo doméstico, pero había algo diferente en sus ojos. No era la mirada servil de una empleada, sino la determinación protectora de alguien que acababa de encontrar su propósito.
Señor Mendoza, esos niños no estaban rotos, estaban protegiendo su corazón. A veces, cuando los pequeños pierden a alguien tan importante como su mamá, construyen murallas para no volver a sentir ese dolor. Pero el amor verdadero siempre encuentra la manera de llegar hasta ellos. Rodrigo se sentó pesadamente en su silla ejecutiva. Los especialistas decían que tenían depresión severa, que tal vez necesitarían medicación, que el proceso de duelo podría durar años. Con respeto, señor. Elena interrumpió suavemente. Los niños no necesitaban medicina. Necesitaban que alguien les dijera que estaba bien extrañar a su mamá, que era normal querer mantenerla viva en su memoria y que podían amar nuevamente sin traicionar ese amor. Rodrigo la observó con atención. Elena no era solo una empleada doméstica. Había algo en su forma de hablar, en su comprensión intuitiva de las emociones, que revelaba una sabiduría profunda. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Tú también has perdido a alguien importante? Elena bajó la mirada. Sí, señor. Perdí a mi prometido hace 2 años. Sé lo que se siente cuando el mundo se vuelve silencioso y gris, pero también aprendí que el amor no muere cuando las personas se van. Se transforma y puede convertirse en la fuerza que nos ayuda a cuidar a otros. En ese momento, Rodrigo comprendió por qué sus hijos habían respondido a Elena de manera tan inmediata. No era solo su técnica o su experiencia con niños, era el reconocimiento mutuo entre almas que habían atravesado la pérdida y habían elegido seguir amando. Elena, me gustaría ofrecerte algo más que un trabajo de empleada doméstica. Mis hijos te necesitan. Y sinceramente, yo también. ¿Estarías dispuesta a ser, no sé cómo llamarlo, nuestra cuidadora familiar? Elena levantó los ojos con sorpresa. Señor Mendoza, yo solo soy una empleada doméstica. No tengo estudios en psicología ni... Tienes algo mucho más valioso. Tienes el don de sanar corazones, y eso no se enseña en ninguna universidad. Durante las siguientes semanas, Elena se mudó a una habitación en la mansión y se convirtió en mucho más que una empleada. Era la primera persona que veían los cuatrillizos al despertar y la última que los arropaba por las noches. Reorganizó toda la rutina de la casa, no con rigidez, sino con el ritmo natural que necesitan los niños para sentirse seguros. Las mañanas comenzaban con desayunos llenos de conversación. Elena cocinaba hot cakes con formas divertidas mientras los niños le contaban sus sueños de la noche anterior. Había logrado que entendieran que los sueños donde aparecía su mamá no eran pesadillas, sino visitas especiales. Soñé que mami me enseñaba a volar. Contó Mateo una mañana mientras Elena le servía jugo de naranja recién exprimido. ¿Y cómo se sintió volar con mami?, preguntó Elena, tratando esos sueños como experiencias reales y valiosas. Se sintió como cuando me abrazas fuerte, seguro y feliz. Elena había transformado los momentos potencialmente dolorosos en oportunidades de conexión. Cuando los niños preguntaban por qué mami no podía regresar, ella les explicaba con metáforas sencillas, pero honestas. Mami se graduó de esta vida y pasó a ser un ángel guardián. Es como cuando ustedes crecen y ya no pueden usar la ropa de bebé. Pero eso no significa que la ropa estaba mal, simplemente era tiempo de algo nuevo. Las tardes se llenaron de actividades que Elena diseñaba específicamente para cada niño, pero siempre manteniendo la unidad de los 4. Sebastián había demostrado talento para dibujar, así que Elena le conseguía materiales de arte y lo animaba a hacer retratos de la familia, incluyendo a mami como un ángel. Mateo adoraba cocinar, así que lo ayudaba a preparar galletas mientras le enseñaba a medir ingredientes.
Diego tenía pasión por las plantas, y juntos crearon un pequeño jardín en el patio donde cultivaban flores que mandaban perfume a mami en el cielo. Emilio era el más físico, así que Elena inventaba juegos de movimiento que ayudaban a quemar su energía mientras fortalecían la coordinación. Pero lo más impresionante era cómo Elena había logrado que los 4 hermanos mantuvieran su unión especial sin que fuera tóxica o limitante. Ya no se aferraban unos a otros por miedo, sino que se acompañaban por amor. Podían jugar por separado cuando querían, pero siempre regresaban naturalmente al grupo. Rodrigo observaba esta transformación con una mezcla de gratitud y algo más complejo que aún no se atrevía a nombrar. Elena no solo había sanado a sus hijos, había traído vida a toda la casa. Sus risas resonaban por los pasillos, la cocina siempre olía a comida casera y la sensación de hogar había regresado a la mansión. Una tarde de diciembre, mientras Elena ayudaba a los niños a decorar el árbol de Navidad, la primera vez que mostraban interés en las festividades desde la muerte de Valentina, Rodrigo se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Estaba enamorándose de Elena. No solo por lo que había hecho por sus hijos, sino por la mujer extraordinaria que era. Elena tenía una forma de ver la vida que lo inspiraba. Encontraba belleza en las cosas simples, trataba a cada persona con dignidad sin importar su posición social, y tenía una fortaleza silenciosa que había sido forjada por el dolor, pero pulida por la esperanza. Cuando ella sonreía, toda la casa se iluminaba. Pero Rodrigo también notaba que Elena mantenía cierta distancia emocional con él. Era completamente profesional, nunca cruzaba líneas y siempre recordaba su lugar como empleada. Sin embargo, cuando pensaba que él no la veía, Rodrigo captaba momentos de tristeza en sus ojos, como si ella también cargara con pérdidas que no había terminado de sanar. La revelación llegó una noche de enero, cuando Rodrigo escuchó a Elena llorando quedamente en su habitación. Había sido un día normal, lleno de actividades con los niños, pero algo la había afectado profundamente. Al día siguiente, durante el desayuno, los cuatrillizos estaban especialmente cariñosos con Elena, como si hubieran percibido su tristeza. Mateo se subió a su regazo mientras ella les servía cereal. Diego le trajo una flor del jardín que habían plantado juntos. Sebastián le mostró un dibujo que había hecho de ella con una corona de estrellas. Y Emilio simplemente se quedó pegado a su lado todo el tiempo. «Elena, ¿estás triste?», preguntó Sebastián con la percepción aguda de los niños. Elena sonrió, pero Rodrigo notó que era una sonrisa forzada. «No, mi niño hermoso, solo estaba recordando algunas cosas». «¿Recordando cosas tristes o bonitas?», insistió Diego. Elena vaciló. «Un poquito de las dos». Emilio se acercó y le dio un abrazo espontáneo. «Cuando yo tengo recuerdos tristes y bonitos al mismo tiempo, tú me dices que eso significa que amo mucho a la persona que se fue». Las palabras del niño, un eco de lo que Elena les había enseñado sobre el duelo, la hicieron llorar abiertamente por primera vez frente a los niños. «¿Alguien que ama se fue al cielo antes de que nosotros te conociéramos?», preguntó Mateo con ternura. Elena asintió, incapaz de hablar. Los 4 niños, con la sabiduría emocional que ella les había ayudado a desarrollar, la rodearon en un abrazo grupal. «Ahora nosotros te vamos a cuidar cuando estés triste», declaró Sebastián. «Igual que tú nos cuidas a nosotros». Rodrigo observó la escena sintiendo cómo algo se removía en su pecho. Elena había sanado a sus hijos enseñándoles que era seguro sentir dolor, que era normal extrañar a quienes amamos y que el amor puede coexistir con la tristeza. Pero ahora él se daba cuenta de que Elena también necesitaba sanación.
Esa noche, después de que los niños se durmieron, Rodrigo tocó suavemente la puerta de la habitación de Elena. Ella abrió con los ojos aún rojos de haber llorado. «Elena, ¿podemos hablar?». Ella asintió y lo siguió hasta la sala, manteniendo la distancia profesional que siempre observaba cuando estaban solos. «Hoy me di cuenta de algo», comenzó Rodrigo. «Tú has estado cuidando a mi familia, sanando a mis hijos, trayendo vida a esta casa, pero nadie te ha cuidado a ti». Elena bajó la mirada. «No es necesario, señor Mendoza. Estoy aquí para trabajar». «No». Rodrigo se acercó un poco. «Estás aquí porque formas parte de esta familia, y eso significa que tu dolor también importa, que tu felicidad también es nuestra responsabilidad». Elena levantó los ojos con sorpresa. En 3 años como empleada doméstica, ningún patrón había expresado preocupación genuina por su bienestar emocional. «Cuéntame de él», pidió Rodrigo suavemente. «Del hombre que perdiste». Elena vaciló, pero algo en la voz de Rodrigo la tranquilizó. Por primera vez desde que llegó a esa casa, alguien quería conocer su historia, no solo sus servicios. «Se llamaba Alejandro», comenzó con voz quebrada. «Íbamos a casarnos en abril. Trabajaba en construcción. Era el hombre más noble que conocí. Tenía tantos planes. Queríamos tener una familia, una casita propia, dar a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos». Rodrigo escuchó en silencio mientras Elena liberaba 3 años de dolor contenido. «El accidente fue en una obra del centro, una viga mal asegurada. Los doctores dijeron que no sufrió, pero yo no pude despedirme. No pude decirle cuánto lo amaba una última vez». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena. «Desde entonces he estado como perdida. Trabajo para mantenerme ocupada, pero cada familia donde he estado me recuerda lo que nunca voy a tener. Hasta que llegué aquí». «¿Qué cambió aquí?», preguntó Rodrigo. Elena lo miró directamente a los ojos. «Sus hijos me devolvieron el propósito. Me recordaron que aunque no pueda tener mis propios bebés, puedo amar a otros niños como si fueran míos. Ellos sanaron mi corazón tanto como yo traté de sanar el suyo». Rodrigo sintió una conexión profunda con las palabras de Elena. Ambos habían perdido a las personas que más amaban. Ambos habían luchado por mantener viva la esperanza. Y ambos habían encontrado en esa familia rota la posibilidad de crear algo nuevo. «Elena», dijo con voz emocionada, «mis hijos te aman. Te ven como su segunda madre y francamente no puedo imaginar esta familia sin ti. Pero yo también he comenzado a sentir algo que pensé que nunca volvería a sentir». Elena lo observó con los ojos muy abiertos. «Me estoy enamorando de ti», confesó Rodrigo, «no solo por lo que hiciste por mis hijos, sino por la mujer extraordinaria que eres. Por tu fortaleza, tu bondad, tu capacidad de encontrar belleza en medio del dolor». Elena se levantó nerviosa. «Señor Rodrigo, yo no puedo. Soy su empleada, y usted, eres mucho más que mi empleada, Elena. Eres la mujer que salvó a mi familia. Eres la persona que me enseñó que es posible amar nuevamente sin traicionar la memoria de quien perdimos». Elena comenzó a llorar. «No sé si estoy lista. No sé si Alejandro aprobaría». Rodrigo se acercó y tomó suavemente sus manos. «¿Sabes qué les dices a mis hijos cuando preguntan si mami aprobaría que fueran felices?». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Les digo que las personas que nos aman quieren vernos felices, no tristes para siempre». «Exactamente. Y estoy seguro de que Alejandro querría verte feliz, amada, siendo parte de una familia que te adora». En ese momento, una vocecita los interrumpió. «¿Elena va a ser nuestra nueva mami?».
Sebastián estaba parado en la entrada de la sala, con sus 3 hermanos detrás de él. Los 4 cuatrillizos los observaban con una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Cuánto escucharon?, preguntó Rodrigo. Todo, admitió Diego. Bajamos porque Mateo tenía sed, pero cuando escuchamos que hablaban de cosas importantes, nos quedamos. Emilio se acercó a Elena. ¿Es cierto que tu novio se fue al cielo igual que mami? Elena se arrodilló para quedar a la altura de los niños. Sí, mi niño. Entonces él puede cuidar a mami, y mami puede cuidarlo a él, declaró Mateo con la lógica simple de los niños. Y tú puedes quedarte aquí a cuidarnos a nosotros. ¿Quieren que Elena sea parte de nuestra familia?, preguntó Rodrigo a sus hijos. Los 4 respondieron al unísono, sí. Sebastián se acercó a Elena. Tú nos enseñaste que podemos amar a mami para siempre y también amar a otra mamá. Nosotros podemos ser tus hijos del corazón mientras Alejandro cuida desde el cielo. Elena los abrazó a los 4, sintiendo cómo su corazón se expandía para acoger no solo a estos niños, sino también la posibilidad de un amor adulto que creía perdido para siempre. Sí, mis bebés hermosos, me encantaría ser su mamá del corazón. Diego miró a su papá. ¿Y tú vas a casarte con Elena para que sea oficial? Rodrigo se rió, pero había lágrimas en sus ojos. Si ella acepta, y cuando esté lista. Elena miró a esta familia que había llegado a amar más que a nada en el mundo. Rodrigo, con su ternura y su comprensión. Los cuatrillizos, con su capacidad infinita de amor y perdón. La casa que había transformado de museo silencioso en hogar lleno de vida. Sí, susurró, acepto ser parte de esta familia. Los meses siguientes fueron de transición hermosa. Elena ya no era la empleada, era la comadre de los cuatrillizos y la compañera de Rodrigo. Se mudó al dormitorio principal, pero respetando los tiempos de duelo de todos. Los niños necesitaban tiempo para procesar que era posible tener una nueva mamá sin olvidar a la primera. Rodrigo necesitaba tiempo para integrar su amor por Valentina con sus sentimientos por Elena. Y Elena necesitaba tiempo para permitirse ser feliz sin sentir que traicionaba la memoria de Alejandro. Pero los cuatrillizos fueron los mejores terapeutas familiares. Con su sabiduría infantil, crearon rituales que honraban el pasado mientras celebraban el presente. Todas las noches, antes de dormir, le daban las buenas noches a mami Valentina y a Alejandro, y luego abrazaban a Elena y Rodrigo. «Gracias, mami Valentina, por mandarnos a Elena», decía Sebastián. «Y gracias, Alejandro, por cuidar a mami Valentina para que Elena pudiera cuidarnos a nosotros». La boda se celebró un año después, en el jardín de la mansión, que ahora vibraba constantemente con risas infantiles. Los cuatrillizos fueron los padrinos de honor, llevando los anillos en una pequeña almohada que ellos mismos habían decorado con dibujos de ángeles. Durante la ceremonia, Elena y Rodrigo intercambiaron votos que hablaban no solo de su amor mutuo, sino de su compromiso de honrar las memorias de quienes habían perdido mientras construían una nueva familia. «Prometo amarte como Valentina te amó», dijo Elena a Rodrigo, «y prometo ser la madre que estos niños necesitan, sin tratar de reemplazar a quien perdieron, sino añadiendo mi amor al suyo. Prometo honrar la memoria de Alejandro, amándote como él hubiera querido que fueras amada», respondió Rodrigo, «y prometo que juntos crearemos un hogar donde el amor se multiplique, no se divida». Los cuatrillizos, ahora de 5 años, habían crecido hasta convertirse en niños seguros, comunicativos y emocionalmente inteligentes. Sebastián se había vuelto el artista de la familia, siempre dibujando retratos familiares que incluían a mami Valentina como ángel y a Alejandro como estrella. Mateo era el chef junior, ayudando a Elena a preparar comidas especiales para cada ocasión.
Diego se había convertido en el jardinero oficial, manteniendo el jardín memorial que habían plantado para Valentina. Y Emilio era el atleta, siempre organizando juegos familiares en el patio. Pero el regalo más hermoso llegó 2 años después de la boda. Elena estaba embarazada. Los cuatrillizos recibieron la noticia con una alegría que desbordaba cualquier marco. No sintieron celos o temor de ser reemplazados. Al contrario, se emocionaron con la idea de ser hermanos mayores. ¿Va a ser niño o niña?, preguntó Diego. No sabemos todavía, respondió Elena, acariciando su vientre apenas visible. No importa, declaró Mateo, le vamos a enseñar todo lo que sabemos, y le vamos a contar de mami Valentina y de Alejandro, añadió Sebastián, para que sepa que tiene ángeles guardianes extra. Emilio puso su manita en el vientre de Elena. Bebé, somos tus hermanos mayores. Te vamos a proteger y amar para siempre. El embarazo transcurrió en medio de una felicidad que Elena nunca había imaginado posible. Los cuatrillizos la cuidaban como pequeños guardaespaldas. Rodrigo la trataba como la reina de la casa, y ella se sentía completamente realizada en su papel de madre y esposa. Cuando nació Isabela Alejandra Mendoza Morales, nombre elegido para honrar tanto a Valentina como a Alejandro, los cuatrillizos fueron los primeros en conocerla. Sus rostros se iluminaron cuando vieron a su hermanita, y cada uno le dio un pequeño regalo que habían preparado. Un dibujo, una flor del jardín, una galleta hecha especialmente para ella, y una pequeña pelota suave. Bebé Isabela, susurró Sebastián, nosotros somos tus hermanos mayores. Mami Elena es tu mami de la tierra, papi Rodrigo es tu papi, mami Valentina es tu ángel guardián y Alejandro es tu estrella protectora. Tienes la familia más grande del mundo. Elena observó a su familia completa. Rodrigo sosteniendo a la bebé con lágrimas de felicidad, los cuatrillizos acurrucados alrededor de su nueva hermana, la habitación llena de amor y risas. Por un momento, sintió como si pudiera ver a Valentina y Alejandro sonriendo desde algún lugar más allá de lo visible, aprobando la familia hermosa que había florecido de tanto dolor. Gracias, susurró hacia el cielo. Gracias por enviarme donde me necesitaban y por permitirme encontrar el amor cuando pensé que lo había perdido para siempre. Los cuatrillizos habían aprendido la lección más importante de la vida, que las familias se crean con amor, no solo con sangre, que es posible honrar el pasado mientras se construye el futuro, y que a veces las personas correctas llegan disfrazadas de empleadas domésticas, pero con corazones capaces de sanar mundos enteros. En la mansión de las Lomas de Chapultepec, donde una vez reinó el silencio devastador, ahora resonaban constantemente las voces de 5 niños felices, el murmullo de conversaciones amorosas entre esposos y la música de una familia que había aprendido que el amor verdadero no se pierde nunca, solo se transforma y se multiplica. Elena había llegado como empleada doméstica, pero se había convertido en el corazón de una familia que demostró que los milagros más hermosos suceden cuando corazones rotos se permiten amar nuevamente. Y los cuatrillizos, que una vez se negaron a jugar porque el mundo les parecía demasiado triste, ahora llenaban cada día con aventuras, risas y la certeza absoluta de que estaban rodeados de amor incondicional. Sebastián, Mateo, Diego y Emilio crecieron sabiendo que habían tenido la suerte extraordinaria de tener 2 mamás, una que los trajo al mundo y otra que los ayudó a encontrar la felicidad nuevamente. Y cuando la pequeña Isabela comenzó a caminar y hablar, sus primeras palabras fueron, hermanos. Porque desde el momento en que abrió los ojos, lo único que vio fue amor multiplicado por 6 corazones que la adoraban.
La familia Mendoza Morales se convirtió en testimonio viviente de que el amor verdadero puede curar cualquier herida, que las segundas oportunidades existen para quienes tienen corazones lo suficientemente valientes para tomarlas, y que a veces, cuando 4 niños dejan de jugar porque han perdido la esperanza, lo que necesitan no es un psicólogo, sino una mujer sencilla, con manos expertas en el cuidado y un corazón infinito para amar. ¿Y tú crees que existe una conexión inexplicable entre almas que necesitan sanarse mutuamente? ¿Que el amor verdadero puede ser más poderoso que todo el dinero del mundo? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado, una nueva historia de superación te espera.